Sentándose. Buenas tardes a todos, hermanos y simpatizantes de las 7 Palabras. Gracias por asistir a este acto enclavado en los programados con motivo de la celebración de nuestro 60 aniversario. El 25 de septiembre del año pasado comenzamos con un acto en el que se presentó el logo y la maqueta del paso de la primera palabra. Hoy, además del ya tradicional concierto de Cuaresma, pues esta edición es la número 25, vamos a poder disfrutar de un pregón extraordinario con la intervención de los autores de nuestro pregón a caballo celebrado en la mañana de cada Jueves Santo. Coincidiendo con esta efeméride, en la que cumplimos 60 años, ya empieza a dejar de ser un sueño el proyecto iniciado por nuestro querido fundador y abad honorario Eduardo de Paz. Está muy cerca el momento en que todos los hermanos podrán ver la imagen del Santísimo Cristo de las 7 Palabras. Si Dios quiere, será el 3 de abril, fecha ya muy cercana. Esto ha supuesto un enorme esfuerzo para la Junta de Seises, que ha estado trabajando permanentemente para lograr que este sueño se haga realidad. Pero también ha supuesto un enorme esfuerzo de todos los que han estado anteriormente trabajando por esta cofradía. Debemos recordar las huellas que han dejado muchos hermanos que han dedicado su tiempo y su trabajo a llegar a este momento. Son muchos años con muchas vivencias, compartiendo muchas experiencias en las que han existido innumerables buenos momentos como este que vivimos ahora mismo. Debemos celebrar este aniversario con ese sentido de desafío que tiene nuestra cofradía para afrontar los retos cada vez más abruptos que este mundo impone a los cristianos en general. Espero que la primera palabra sirva, como las 6 que la han precedido, para fomentar el Evangelio en las calles de nuestro León milenario. Debemos dar gracias a Dios por estos momentos y por haber permitido la andadura de este camino. Gracias a todos porque tanto desde dentro como desde fuera de la cofradía ha habido grandes apoyos y habéis contribuido a su engrandecimiento. Para finalizar, voy a recordaros los principales actos previstos durante este 60 aniversario. Como ya os he dicho, la presentación de la imagen cristífera de la primera palabra el próximo 3 de abril, domingo. El lanzamiento de un sello conmemorativo se está preparando actualmente, no le faltará mucho y lo vamos a poder ver esta Semana Santa. El diseño ha sido hecho por Seba Cervantes. Creo que ya lo conocéis porque ha sido también autor de varios de nuestros carteles. Entonces, es difícil que a nadie le vaya a disgustar el diseño que ha hecho. Será presentado el Domingo de Ramos y luego podréis disponer de él en el kiosco que instalará la cofradía durante la Semana Santa. También se realizará a lo largo de este año un concurso literario de relato corto. También se realizará una exposición fotográfica documental y una mesa redonda que está prevista ya de cara a septiembre de este año. Y luego también en el mes de septiembre, lógicamente, finalizaremos con un acto de clausura con la celebración de una solemne Eucaristía de Acción de Gracias. Vuelvo a agradeceros la asistencia en un día tan especial y quiero aprovechar a felicitar a todos los padres y a todos los Josés que estén aquí presentes. Entonces, ahora mismo no quiero alargarme porque va a hablar después de mí gente que de verdad sabe hablar de todo. Cedo la palabra al hermano Javier Cuadrado. Pregoneros, componentes de la banda de música de la Cofradía de las 7 Palabras de Jesús en la Cruz, hermanos de la cofradía, familiares, amigos todos, buenas tardes. Felicidades también, me lo ha pisado el hermano Abad, a José y a padres. Fue en el año 2005 cuando por primera vez un nutrido piquete de caballería, acompañado por una ronda compuesta por trompeta, timbal, fliscorno y carraca, recorrió las plazas más emblemáticas de la ciudad para realizar el pregón de las 7 Palabras, recuperando así una antigua tradición leonesa. El antiguo consistorio leonés en la plaza de San Marcelo, la Plaza Mayor, la Pulcra Leonina, la Basílica de San Isidoro y el Palacio de los Guzmanes han sido durante estos 21 años espectadores de excepción de las proclamas de cada pregón. Jorge Revenga, Mario Díez Ordás, Carlos García Rioja, Máximo Cayón, Julia Conejo, Beatriz Sánchez Antón,
Julio Cayón, Maite Fernández y Gonzalo González Cayón han dado tinta y voz al pregón a caballo de las 7 palabras desde sus inicios. Hoy, cuando la cofradía está a punto de cumplir 60 años de su fundación, reunimos a todos aquellos con motivo de este pregón extraordinario del 60 aniversario. Sentimos no poder contar con la presencia de Jorge Revenga, a quien un compromiso familiar le ha impedido estar presente en este acto. Jorge nos ha pedido que os transmitamos su hondo pesar por esta circunstancia. No obstante, a lo escrito por su diestra pluma, le pondrá voz nuestro querido amigo, pregonero de la Semana Santa de León en el año 2018, Javier Fernández Zardón, Motorines para todos nosotros, al que agradecemos enormemente su incondicional colaboración. Intervendrán por este orden Beatriz Sánchez Antón. Un aplauso. Carlos García Rioja. Julia Conejo. Maite Fernández. Julio Cayón. Máximo Cayón. Javier Fernández Zardón Motorines. Y Gonzalo González Cayón. Uy, perdón, que me le he saltado. Y Mario Díez Ordaz. Me quedaba muy abajo la última línea, perdona, Mario. Que las voces regias de su proclama pregonen a los 4 vientos el inmemorial compromiso de nuestra cofradía con las últimas palabras del crucificado. Que así sea, que cada esquina se tiña del rojo sangre de nuestras túnicas y el luto que despliega el tremolar de nuestras capas. Jesús piensa en nosotros mientras muere. Es la expresión del amor total. Esta disposición quiebra nuestros esquemas, ¿verdad? Alguien que reza por sus ejecutores. Nosotros, que nos apresuramos a ser verdugos, a ser enemigos. ¿Cuánto tenemos que aprender sobre el amor incondicional?
Quizá sea hora de que nos planteemos reflexionar sobre nuestra manera de amar a los demás. Ni siquiera es sencillo querer a quien nos quiere, porque parece inevitable que en algún momento nos dañen. ¿O es posible que seamos nosotros los que fallemos? Siempre hay alguien a quien perdonar o a quien implorar perdón. Es la naturaleza humana. Las hermosas imágenes que cargáis sobre vuestros hombros son un recordatorio de su sacrificio, porque es importante que no queden nunca en el olvido. Parecemos muchos los que lo tenemos presente, pero ¿cuántos somos testimonio de Jesús con nuestras propias vidas? ¿Cuántos lo intentamos al menos en un mundo en el que el bienestar propio se ha convertido en la guía indiscutible de una existencia muchas veces vacía de contenido? Cuando uno sacrifica sus deseos personales por un bien superior, vive para siempre. Las miradas de las 4 figuras se van a unir. La de Jesús, dirigida hacia lo alto, mientras sus labios pronuncian la primera palabra. Así lo ha decidido su escultor, Fernando Aguado Hernández. Paso a paso, literal y figuradamente, nuestra amada cofradía se encamina hacia la consecución completa de un antiguo anhelo, nacido ya en nuestro fundador, Eduardo de Paz: disponer de 7 pasos de misterio, las 7 palabras de Jesús en la cruz. La maqueta se presentó en septiembre y se estrenará en la celebración de nuestro 60º aniversario. En esos días en que lo cotidiano enmudece y los leoneses echan a las calles, en esos días en que la indumentaria, el dolor, la fiesta y hasta los dulces se entremezclan ante nuestros ojos, uniéndose todos bajo el manto de la Semana Santa, en esos días en los que rememoramos la pasión de Cristo, nuestros hermanos y hermanas volverán a dar testimonio de la vida y muerte de Jesús. Cargarán sobre sus hombros y sobre sus almas esas representaciones escultóricas únicas de palabras y momentos que deben ser recordados para siempre. Felicidades a nuestro abad, Óscar Javier Ampudia, y a todos nuestros hermanos y hermanas por tan importante logro. Seamos conscientes del poder liberador del amor absoluto, ilimitado, ese que incluye el perdón como esencia constitutiva. Construyamos a través de él caminos hacia un mundo distinto. Jesús dice: porque no saben lo que hacen. Tomemos conciencia de nuestras acciones, porque la misericordia infinita del otro no debería justificar la inconsciencia. Despertemos nuestras sensibilidades hacia la comprensión plena del amor, porque estamos en deuda con él. Hay en esas bellas palabras una invitación a la imitación de su grandeza, su vida como ejemplo, su muerte como ejemplo. Contemplad a ese Jesús que sufre, se ahoga y se desangra en una cruz que los hombres seguimos construyendo. Construimos la cruz cuando odiamos. Construimos la cruz cuando ignoramos los dolores de otros. Construimos la cruz cuando abandonamos. Construimos la cruz cuando hacemos la guerra. Construimos la cruz cada día, astilla a astilla, sin ni siquiera darnos cuenta. Él nos ha perdonado, pero ¿hemos sido capaces nosotros de aceptar su perdón? En verdad os digo, tiene el paso de Jesús entre los ladrones tantas vidas como palabras se pregonan en esta tarde de celebración sexagenaria, como un felino, incluso más, parafraseando al libro que recogió el alargado cincuentenario al que a punto estamos de sumarle otra década más. Y es que ya antes de aquel 22 de septiembre de 1962, en el que Monseñor Almarcha rubricó el decreto de elección canónica de la cofradía, mucho antes, las tres cruces ya habían cobrado vida en la mente de un joven estudiante leonés
de paso por la vallisoletana Cadenas de San Gregorio. Así, con la Cofradía de las 7 Palabras ya estrenada en la calle en 1963, Eduardo de Paz Díez, historia viva, esperemos que por muchos años, de esta penitencial tricolor, quiso, junto al resto de la fundacional Junta de Seises que él presidía, que fuese Víctor de los Ríos quien traspasase la ensoñación de las 3 cruces a la madera pasionera. No convencieron las condiciones expuestas por el cántabro en su casona de Puerta Castillo y allá se fueron nuestros jóvenes protagonistas al paño opuesto de la muralla, José Luis Álvarez de la Riva Mediante, hasta el taller de alguien que también, como ellos, estaba empezando. Ese mismo año, en la víspera de San Froilán, el diocesano patrono al que está dedicado este seminario se firmó el contrato con Luis Estrada Fierro y con su hijo Ángel Estrada Escanciano para la realización del conjunto de Jesús entre los ladrones, pues, aun siendo el primero de la procesión hasta hoy, tardaría décadas en denominarse la segunda palabra, probablemente por ser el único patrimonio original de la cofradía hasta la llegada de la tercera palabra, bien entrada a los 90. Narraba el joven Ángel Estrada que, habiendo concluido el modelado del Buen Ladrón, una noche salió con unos amigos a celebrar la conclusión de la obra, encontrándose a su regreso de madrugada la imagen destrozada en el suelo, una vida descontada, pero no la última, pues, como a continuación relataré, los primeros pasos de este paso fueron muy intensos. Estrenando el conjunto monumental en su concepción, de soberbias dimensiones e impecable factura artística, sobre el carro prestado por aviación que tanto ofreció a este y a otros pasos leoneses a ruedas, el Viernes Santo de 1964 a punto estuvo de venirse abajo al encabritarse, tratando de subir la cuesta de San Isidoro para acudir a su primer sermón de las 7 palabras. Otra vida consumida. Como la que restó el Viernes Santo siguiente al sumarle a su historial una intervención de urgencia en la que el bisturí estuvo en manos de un carpintero, hermano de la cofradía para más señas, llamado Manuel Santos Iván. Un desafortunado accidente al montar el paso en la calle Santa Anonia dio, esta vez sí, con el Cristo en el suelo, partiéndose por la cintura. Dios aprieta, pero no ahoga, debió pensar Eduardo, cuando, dando ya por hecho que el paso no procesionaría, con el cortejo ya en la calle, vio aparecer a lo lejos a Manolo el carpintero al mando de Jesús entre los ladrones, procedente de su taller en la carretera de Zamora. Se había obrado el milagro. Poco, muy poco duró la alegría en casa de este pobre, y es que no lo olvidemos, así lo eran, quien más, quien menos, las 7 cofradías de aquel León de los 60. Ese mismo 1 de junio, un grupo de chavales que habían accedido a la nave de Cristalería Rodríguez en Eras de Renueva, donde entonces se guardaban las imágenes, dejándose llevar por la euforia, quién sabe si etílica, del momento, seccionaron la muñeca del Cristo y golpearon hasta astillar los rostros de los ladrones. Y aun siendo la segunda palabra la saltada, los hermanos de la cofradía y la ciudad entera hicieron suya la primera. Perdónales, Padre. Fue 3 días más tarde, en un multitudinario acto de desagravio celebrado en San Marcelo, en el que se recogieron los primeros donativos para la restauración de las tallas. Otra vida más, esta sufragada, como decimos, por la generosidad anónima, como la de aquella mano que dejó en la redacción del desaparecido diario Proa un sobre con 500 pesetas para el paso de la cofradía de las 7 palabras. O la solidaridad fraterna, esta sí que escrita con letras mayúsculas, del resto de penitenciales leonesas que en el reparto anual de fondos de la Junta Mayor decidieron que la tricolor recibiera 13.000 pesetas más, sobrepasando incluso la suma de lo que recibieron aquel 1965 las 6 cofradías restantes. Ya no tan graves, por fortuna, serían el resto de vicisitudes vividas en los años siguientes, aunque dignas de formar parte de este pregón. En 1966, el estreno del nuevo emplazamiento del sermón en la acera de Botines, al que esta vez sí pudo asistir el paso, fue bendecido por el agua, la caída en misericordia desde el cielo, provocando la estampida hacia la iglesia de San Marcelo, celebrándose en el templo de nuestro patrón por vez primera esta predicación. A su término, se anunció un hecho inédito e insólito en nuestra Semana Santa. La procesión saldría al día siguiente. Y así fue como la segunda palabra desfiló una histórica tarde de Sábado Santo. Transcurrido un año 1967 en el que, extrañamente, no le ocurrió nada a nuestro paso protagonista, en 1968 volvió a recibir de nuevo otro bautismo, tras aquellas 2 palabras, que eran anuncio de la quinta, pronunciadas por don Librado Callejo: tengo sed. Y ya lo saben o adivinan, comenzó a llover.
Tras otro lustro sin anotaciones en este particular historial imaginero, en 1973 fueron las cruces las danificadas, aquellas encargadas a los Estrada y de las que la cofradía se hizo cargo al margen de las 105.000 pesetas que costaron las efigies del Señor. Hoy, Cristo de la Misericordia, San Dimas, el primer santo de la Iglesia y cuya onomástica, por cierto, se celebra este viernes, y Gestas. A escasos metros de donde nos encontramos, bajo unas escaleras aguardilladas, durmieron muchos años las tres imágenes, con el riesgo intermitente de acabar en la calle, como los indigentes sin techo que acuden diariamente al vecino comedor de la Asociación Leonesa de Caridad. Y en ese eventual refugio del seminario aparecieron hechas polvo las cruces arbóreas de las que solo quedan un puñado de fotos y ya vagos recuerdos. Se decidió entonces sustituirlas por otras provisionales que, aún en 2022, lo siguen siendo. Y desde ellas esperemos cerrar el paréntesis de la pandemia para que Cristo, desde su infinita misericordia, también nos diga a nosotros que, al igual que los que nos precedieron bajo túnicas, capas y capirotes, algún día estaremos con Él, en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Todos los sufrimientos no son iguales. Todas las tristezas no tienen el mismo color. Cuando una madre tiene frente a sus ojos la certeza inapelable de que nunca más podrá besar el rostro de su hijo, cuando a su alrededor todo es presagio y anticipo de la única tragedia que su mente se negaba a sospechar, el tiempo se hace un pozo de negrura infinita y los colores se ahogan en el fondo. Nadie ha sabido nunca reconocer cuál es el tono exacto de la desolación. Pero si alguna vez habéis visto a una madre frente al abismo insondable de la pérdida, sabréis que solo el ocre otoñal y despoblado puede teñir su piel y sus vestidos, de la misma manera que se tiñen las hojas de los árboles cuando llega septiembre y se acerca el momento de la despedida, el momento del viaje que las apartará ya para siempre de las ramas en las que crecieron. Ella se mantiene en pie, porque incluso en ese instante en el que lo que quisiera es desplomarse en el suelo y eludir la visión que la desgarra, sabe que hay aún un atisbo de luz en los ojos del hijo y lo mira. Y él, que ha sido amor y entrega en cada uno de los minutos que ha pasado en la tierra, la mira también. Y continúa siendo amor y entrega en ese momento, sobre todo en ese momento. He ahí a tu hijo, le dice, y ella escucha y entiende el regalo y el compromiso que se le están ofreciendo. Y Juan, a su lado, lo entiende también. He ahí a tu madre. Esas sencillas palabras que fueron pronunciadas desde lo que parecía una intemperie definitiva, que fueron escuchadas desde el más devastado de los páramos, empaparon de serenidad las dos figuras que permanecían erguidas y se volvieron esperanza. Ahora nos toca a nosotros escuchar y entender el mensaje como hicieron ellos. Cuando les vemos pasar sobrecogidos cada Viernes Santo, con esa dignidad ocre y uniforme que continúa impregnándolos, debemos recordar que Él también nos estaba hablando a nosotros. Su rostro se dirige a su madre, pero nos mira a todos.
La vida nos ha empujado demasiadas veces en estos últimos tiempos a un escenario de desolación y de intemperie que tienen tintes similares a aquel paisaje en el que ellos, por un instante, también sintieron miedo. Un paisaje que no imaginábamos y que apenas hemos sabido transitar. Pero en medio de la incertidumbre que nos asola y que nos paraliza, a menudo hemos olvidado cuál era ese mensaje tan poderoso, precisamente por su simplicidad, que a ellos les dio calma. Por eso se hace cada vez más necesario regresar al cobijo de la palabra certera, aquella que hablaba de fraternidad. No sirve de nada caminar a su lado durante un rato, contemplarlos avanzar estremecidos unos segundos, colmarlos de palabras pretenciosas y promesas vacías, si no hay detrás una voluntad de avanzar con ellos, de seguir escuchándolos cada día, aunque no los veamos, y de cubrirnos, si es preciso, como ellos, de la pátina terrosa y en muchas ocasiones desagradecida que implica asumir el sentido de la palabra entrega. Desde la hora de sexta se habían extendido las tinieblas sobre la tierra. Y a la hora de nona, Jesús grita con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cuarta palabra de Jesús en la cruz. Jesús cita las primeras palabras del Salmo 22, a modo de oración. Su agotamiento, su escasez de fuerza, no le permite seguir recitando las palabras del salmista, que no son otra cosa que una confianza extrema en Dios. Sabe que es confianza, por eso Él se entrega y nos da su amor. Taladran mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos, me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca ha sido un grito de desánimo, pero es el grito del Jesús más humano. La mejor manera de mostrarnos la mayor de las entregas. Entrega su vida por amor, el buen amor del crucificado. Crucificado que es obra de un, por aquel entonces, jovencísimo imaginero Jesús Iglesias Montero. Llegó hace 26 años ya para ser el titular de la cuarta escena que sacaba a las calles de León la cofradía de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Imagen que rompió muchos esquemas. Su paño de pureza, los clavos en las muñecas, la tablilla del titulus escrita en latín, griego y hebreo, la ausencia de corona de espinas y su rostro que ostenta el honor de ser la primera portada en color de la revista 7. Será el segundo paso de la penitencial que desfilará a hombros de sus hermanos, mis hermanos, los braceros de la cuarta. Y no va a estar solo. Estuvimos en San Marcelo con él junto a la capilla del Valderas, cuando se bendijo la imagen del Cristo de la mirada al cielo. Estuvimos durante su primer desfile procesional, sobre carroza, a ruedas, como queriendo cumplir con ser de las 7 palabras, teniendo un transcurrir lento, suave, solo una cruz, el crucificado. Estuvimos los de la cuarta, porque el paso es algo más que imágenes y trono. El paso somos todos la buena gente que ha dedicado trabajo, tiempo, dedicación,
para que sea tan especial, para que queramos seguir aquí, junto a Él, a su lado. A su lado, como está María Magdalena, al pie de la cruz, acompañando al que sus amigos han abandonado. Sus manos entrelazadas, orantes. Su rostro mirando al que tanto debe y al que no puede dar más que unas lágrimas, y su valiente presencia ahí, en el Gólgota. Los braceros de la cuarta saben que la Magdalena, imagen ligera que apenas pesa, está para recordarnos nuestro lugar, siempre a sus pies y siendo sus pies para que sobre nuestros hombros camine por las calles de León mostrando una catequesis viva. Como la primera vez que salimos, que al romperse un tentemozo teníamos que bajar el trono al suelo y la gente agradecía el detalle, creyendo que era para que se pudiese apreciar mejor el nuevo paso. Qué buenos son tus braceros, Señor. Y luego llegaron los soldados, a los que nombramos a uno el bueno y a otro el feo. Romanos que dando la espalda al sufrimiento y a la entrega de Jesús, se juegan a los dados su túnica, dados estratégicamente colocados para que sumen 7. El paso de la cuarta está completo. 2 romanos, la Magdalena y la cruz de Cristo. Las imágenes desfilan sobre trono zamorano. Delante va la palabra, bordada en letras de oro, llevada con orgullo y fidelidad por la misma hermana desde hace años. Los faroles, incensario y naveta en manos pequeñas, niños y niñas, entregados y atentos, hijos e hijas, nietos, futuros braceros. A los lados, la escolta uniformada, la brigada de la policía local. Siguen silenciosas y firmes, negro riguroso, solo roto por la beca de terciopelo rojo sangre, peineta, mantilla, cara descubierta, las manolas que acompañan a su Cristo del amor eterno. Detrás, la banda de música de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, que nos acompaña con sus marchas, siempre adecuadas al momento. Muchísimas gracias. Y gracias a nuestro seise honorario de banda, Abel Moreno, por componer una marcha especial para nuestro Cristo. Su título, ¿Por qué me has abandonado?, sus acordes nos animan al cielo, porque pujar es difícil y duro, muy duro, y los braceros saben de la importancia de la música. Los altos por ir delante, como izando el paso, los menos altos detrás, metiendo el hombro, para que la cuarta desfile como si se deslizase, suave, haciendo que parezca fácil lo casi imposible. Y cuando ya la tarde ha oscurecido, llegamos de vuelta a San Marcelo. Hombros doloridos, moratones, incluso llagas, capas arrugadas, rasgadas, guantes perdidos y un ramillete de flores que llevamos a casa con mucho cariño y orgullo. Un año, en un atrevimiento toque de decoración, incluso hubo un cesto de frutas. Los de la cuarta cumplen. Incluso después de la procesión, antes de que tuviéramos la carpa, había que recoger y llevarlo todo, cada cosa a su lugar, apurados y trasnochando. Y ahí estaban los de la cuarta, siendo el germen del grupo de montaje. Cuántas horas de buena convivencia mientras se compartía una empanada casera especial para la ocasión. Cuánto bueno ha salido de los hermanos braceros de la cuarta, colaboradores fieles, seises, abad. Y un recuerdo muy especial a los que ya no están. Ha pasado el tiempo y pasan muchas cosas. Algunos han fallecido, ya están junto a su Cristo, siempre junto a Él. Los de la cuarta veneramos la cruz, cruz hecha del árbol noble del que nacerá la vida. Por eso, cada 3 de mayo, cuando las cruces se llenan de flores, acudimos a la iglesia parroquial de San Lorenzo. Allí está expuesta al culto la imagen
de nuestro Santísimo Cristo del Desamparo y Buen Amor. Acudimos ahí durante la Pascua, junto a Él, a celebrar que nuestro Señor venció a la muerte, a aclamar que está vivo. ¿Qué tienes, mi Señor, que tan nobles sentimientos inspiras? La respuesta es bien sencilla. La entrega del buen hijo, del buen amigo, del buen maestro. Este Jesús traicionado, insultado, torturado, que en el momento del mayor desamparo nos muestra su buen amor. Este es mi Cristo, el de la cuarta, el que nunca, nunca estará solo. La quinta palabra de Jesús en la cruz. Tengo sed. Fue allí, cerca de las 3 de la tarde, la hora nona, en el lugar que los arameos llamaban Gólgota y los romanos Calvario. Y para muchos, sencillos y de paz ordenada, la colina de las 3 cruces, donde un Jesús de Nazaret, vaciado de vida y próximo a regresar junto al Padre, aceptó el suplicio de la cruz para que se cumplieran las Escrituras. Los últimos instantes del hijo de José y María, del enviado y nacido en Belén de Judá, la misma aldea donde 2000 años antes nacieran también al rey David, lo relata el Evangelio de San Juan de forma concisa, clara y ajena a recreaciones literarias, precisando que Jesús, después de elevar al Altísimo el porqué de su orfandad y abandono terrenal, de su insoportable sufrimiento en carne viva y de su angustia incontrolada, pronunció con calma incierta y apenas un hilo de voz: tengo sed. Había allí, relata el discípulo amado y luego hijo de María por bendición del propio Nazareno, un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Y cuenta el evangeliario que Jesús, hundido y roto, bebió tan solo un sorbo. Sobre aquella tierra de color de sangre, quien le acercara a los labios el áspero ácido de la vid, un centurión romano llamado Estefatón, luego pesaroso por sus creencias politeístas y falsas, había sido su último verdugo en el lugar de la calavera. Jesús, para entonces, desmadejado y sin aliento, estaba a punto de expirar. De forma que la interpretación de la quinta palabra tiene para los cristianos, y según la Iglesia y los estudiosos de las Sagradas Escrituras, 2 lecturas afines. Una, que acredita el paso por la vida como hombre de un Jesús entregado a la acción evangelizadora y por lo tanto incontrovertible y salvífica, después de 3 años de predicaciones, milagros y aleccionadores parábolas. En definitiva, el irrenunciable postulado de Jesús de Nazaret por tierras de Galilea para enseñar al mundo el camino de la luz, de la esperanza y de la fe. En esta primera indicación se resuelve que el Maestro, destrozado por el felón e enclavamiento, buscaba mitigar la sed física que le producía el tormento de la crucifixión. Aún era humano, aún en esos instantes sentía el dolor. Sin embargo, la realidad incrustada en la petición alivadora, tengo sed,
que se traduce en el mensaje y conveniencia de la quinta palabra, se debe circunscribir a la sed espiritual de Cristo, a su entrega sin límites para consumar la redención y posterior salvación de las gentes. Su sagrada sed interior formaba parte de la nueva esperanza de los judíos y de los gentiles, y de todos, como así fue y seguirá siendo después de más de 2 milenios transcurridos. Él, Jesús, es el Salvador. Y la cofradía de las 7 palabras de Jesús en la cruz, en su legítimo y anhelado afán de ir consolidando paso a paso su emocionante y piadoso cortejo de crucificados, concluyó que en el año del Señor de 2003, la quinta palabra, tengo sed, debía hacerse sustento en misericordia por las calles y las plazas de León. Y se cumplió el deseo. Y por vez primera, siendo abad el hermano Carlos Aparicio, se pudo ver a Cristo en situación tan terrible sobre el compasivo lienzo de una ciudad, también llamada de Semana Santa, que Máximo Cayón Valdaliso, cronista, papón y padre de quien les habla, bautizar así en una acertada convulsión de ideas hace algo más ya de 45 años. La transfiguración alegórica del Santísimo Cristo de la Luz, de la sed, fue tomando formas y volúmenes en la gubia de un escultor e imaginero andaluz, Manuel Martín Nieto, nacido en Morón de la Frontera y autor, años después, de la siguiente palabra, la sexta, quien sin titubeos ni oscilaciones innecesarias por la sequedad humana sobrevenida a Jesús, captó con un realismo cercano a la perfección en el manejo de la gubia el abatido rostro de un Cristo aniquilado y sometido, casi exangüe, frente al indigno servidor de Roma y su esponja mortificadora. La escena, altamente reflexiva desde el primer instante de su visión urbana, es portada a hombros por 86 braceros de la túnica bermeja y el capirote albo. No falta en el conjunto la presencia, aunque secundaria, de 2 sanedritas o sacerdotes judíos, quienes por su falta de bonomía hacia Jesús de Nazaret contribuyen a dramatizar aún más el misterio. En síntesis, la imagen de este crucificado, expuesta al culto durante todo el año en la iglesia parroquial de San José de las Ventas, en la capital leonesa, es de común admiración para cuantos la contemplan. Y cuentan que al acercarse a ella, al percibirla cerca, al fusionarse con su morenez santa, se oye muy bajito, como si de un siseo casi imperceptible se tratara, tengo sed, la quinta palabra, o lo que es lo mismo, la quinta esencia evangélica y redentora, cincelada en madera y piedad, de la cofradía de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Muchas gracias. Según refiere el Evangelio de San Juan, después de haber probado la mezcla de agua y vinagre, un brebaje denominado posca, que en una esponja le había ofrecido un soldado romano, Jesús Nazareno pronuncia la 6ª palabra. Todo está cumplido. Una de las más breves de las 7 palabras expresadas por nuestro Señor en el suplicio de la cruz. Por su hondura, enseñanza y simbolismo teológico y doctrinal,
Para un cristiano, esta sencilla expresión resulta tan reconfortante como elocuente. Así, cuando está a punto de expirar entre dos ladrones, Cristo, a la vez que pone de manifiesto que su misión en la tierra ha llegado a su fin, asevera su absoluta obediencia y fidelidad a los designios dispuestos por el Padre. Y es que, como él mismo había anunciado a sus discípulos en Sicar, ciudad de Samaria, junto al pozo de Jacob, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Aserción que luego confirmaría la gente en Cafarnaúm, a la orilla del mar de Galilea, llamado también lago Tiberíades, en su discurso del pan de vida y promesa de la Eucaristía. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. El violento final de Jesús de Nazaret en el cerro pelado del Calvario estaba anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Su muerte, inherente a la misión salvadora que le había sido encomendada por el Altísimo, lección de humildad fraterna, sellada por llagas y heridas, dolores y sufrimientos, vino a liberarnos de cuantas ataduras condicionan nuestras relaciones humanas, tales como la condición social, la raza, el color de la piel, la intolerancia, la enemistad, las ansias de poder, la mentira, el desdén y el menosprecio a nuestros semejantes. Decía Santa Teresa de Jesús que la obediencia es el verdadero camino para sujetar nuestra voluntad a la de Dios. En este tiempo actual, donde con tanta frecuencia y sin miramiento alguno se sustituyen los valores eternos por las sombras que proyectan determinadas equivalencias, la sexta palabra de Jesús en la cruz ilumina los caminos que conducen al entendimiento y a la vida en libertad. Y el mensaje que verbalizan esos tres términos, todo está cumplido, se torna testimonio del amor y entrega del Hijo del Hombre, y en consecuencia son para nosotros, creyentes del siglo XXI, ejemplo de vida y faro de conducta. Esto es, una invitación a continuar y compartir los caminos trazados por las huellas inmarcesibles de Jesús de Nazaret. En una sociedad secularizada y por ende cada día más descristianizada como es la nuestra, un medio muy eficaz para la nueva evangelización es la religiosidad popular, de la que forma parte la imaginería pasional, que por su fuerza evocadora suscita estados emocionales identificables con la realidad circundante. En la cofradía de las 7 palabras de Jesús en la cruz, la representación plástica de la sexta palabra es un admirable paradigma de dicha religiosidad. Tallada en madera de cedro en 2008 por el imaginero sevillano, natural de Morón de la Frontera, Manuel Martín Nieto, la bendición de este grupo escultórico corrió a cargo de don Félix Díez Alonso, consiliere de la citada cofradía y párroco de San Marcelo, el 8 de marzo del referido 2008 en el Palacio de los Guzmanes. Era abad de la cofradía Luis Jesús Magaz Valdavida y Seixe del Paso, Eduardo de Paz Gutiérrez. El conjunto iconográfico que componen las tres figuras, el Santísimo Cristo de la Sangre, exento de corona de espinas, de tamaño natural, imagen de vínculos neobarrocos y naturalistas, que recibe culto en la iglesia de San Salvador del Nido. La Virgen del Calvario, en cuyo manto, de una intensa y expresiva policromía, resaltan las tres cruces, la corona de espinas y los tres clavos, elementos que componen el emblema de esta agrupación penitencial, radicada en la parroquia de San Marcelo, patrón de la ciudad de León. Y María Magdalena, que sentada en el suelo, advierte cómo se extingue la vida del Maestro, cómo agoniza lentamente el dulce rabí. Los rasgos de injurias y ultrajes, escarnios y vejaciones residen en el rostro del Santísimo Cristo de la Sangre. Su faz contristada, atormentada por el dolor y la tortura, sintetiza el dramatismo de la escena que se corresponde con la sexta palabra del Señor en el montículo del Gólgota.
todo está cumplido. Y la plasticidad de su semblante produce en el ánimo de quien lo contempla un profundo sentimiento de compasión, al propio tiempo que le revela la entereza del Hijo del Hombre ante la inminente consumación de los hechos. Dos detalles muy significativos de este crucificado son la lágrima que cristaliza en su mejilla derecha y el reguero de sangre que comienza en su pared torácica y le cruza el torso. Pablo de Tarso, San Pablo, en su primera epístola a su fiel colaborador Timoteo, escribe que existe un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos. Esta afirmación paulina, plenamente aplicable a la sexta palabra de Jesús en la cruz, es imagen fidedigna de la agonía redentora de Cristo nuestro Señor. Y a esta situación terminal de Jesús Nazareno en la cruz, yo mismo le escribí un soneto, inserto en mi poemario Gradería de la Gloria, publicado hace 10 años, que pone ahora término a esta reflexión personal. Dice así: latente, jadeante y persuasiva, silbo inaudible y hálito en acecho, la disnea invade ahora tu pecho y el corazón intrépida cautiva. Es tu aliento, navío a la deriva, ascua de ocaso y címbalo maltrecho. Cada latido es oscilante lecho, resonancia anhelante y aflictiva. Ahora, en torno a ti, todo es misterio, martirio, crueldad y cautiverio. Todo es, Señor, desventura en esta hora. Y entre tanta tortura y desamparo, es tu agonía, luminoso faro y tajamar de tu obra redentora. Muchas gracias. Estaba solo Jesús encerrado en su capilla, en una clausura lúgubre de carnes ennegrecidas y oropeles polvorientos donde la luz se moría, en la que nadie velaba su coagulada agonía. Estaba solo Jesús y León no lo sabía, pues le creía escultura que los siglos protegían. Por eso mi Jesús quiso volver de nuevo a la vida, tener otra vez discípulos que escuchasen la noticia en 7 palabras nunca mejor resumida, de que Él es un Dios cercano que nos ama sin medida. Y así su primer apóstol fue llamado a su capilla y en su silencio escuchó lo que Jesús le pedía. Que sea lo que Dios quiera, dijo Eduardo aquel día, y pidió audiencia a un obispo perito en lunas dolidas, quien supo ser instrumento de la voluntad divina y simplemente ordenó: haced lo que Él os diga. León estaba incompleto, pues siempre en su poesía faltaban 7 palabras que nunca nadie escribía. Cuando Jesús conoció que todo se disponía como Él había pedido para volver a la vida, de inmediato florecieron sus venas y sus espinas, y brotaron nuevos pétalos del rosal de sus estigmas, y en sus ojos renació un fuego que no termina, y de su cuerpo la muerte huyó al fin despavorida, y una aurora de oro nuevo en su altar quedó prendida. Viendo Jesús que era bueno todo lo que sucedía, miró de nuevo a León desde su árbol de la vida e hinchando de nuevo el pecho por tan humana alegría, con su poder soberano dijo de forma sencilla:
Hágase lo que Dios quiere, hágase mi cofradía. Santo Cristo de los Valderas, Señor de la vida mía. Queridos hermanos, amigos todos, paz a vosotros. 1962 fue un año de indudables paralelismos con 2022. El 22 de octubre, justamente un mes después de la institución episcopal de nuestra cofradía, la crisis de los misiles cubanos puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, al igual que sucede hoy en día debido a un sátrapa enloquecido. Y el 16 de febrero se publicó un decreto del Ministerio de Trabajo por el que se equipararon en España los derechos laborales de la mujer con los del hombre. Y en esa seguimos también hoy en día. Mas hoy también seguimos con esta historia de amor que nació oficialmente el 22 de septiembre. ¿Recuerda, Señor? Cuando don Luis Almarcha Hernández, obispo renacentista de León, quien lo mismo levantaba templos con alma de catedrales, que les aprobaba una cofradía a unos veinteañeros inconscientes, o que sufragaba Perito en Lunas, el primer libro de poemas de Miguel Hernández, dictó el decreto por el que se erigió canónicamente la cofradía de las 7 palabras de Jesús en la cruz, en el que de propina se concedían incluso 100 días de indulgencia a todos los cofrades por cada una de las prácticas piadosas que hicieren de las contenidas en estos estatutos. Por cierto, en aquellas primeras y entrañables reglas, aún las de más larga vigencia, pues rigieron nuestros destinos hasta el 10 de agosto de 1990, los hermanos fundadores olvidaron incluir en el nombre de la cofradía el del autor de las 7 palabras que se proponían predicar, tu nombre, Señor. Pues la denominación de la nueva asociación de fieles, venturosamente ampliada por Almarcha en su decreto, era simplemente la de Cofradía de las 7 palabras. Y en su artículo 19 se situaba su procesión el día de Jueves Santo, quizás por error mecanográfico, no corregido tampoco por Palacio al aprobar las reglas, día de salida que nunca llegó a verificarse. Y como nuestros hermanos fundadores eran casi todos abogados, se dedicaron a regular puntillosamente todo tipo de zarandajas internas, hasta que en un párrafo perdido, allá por su artículo 21, de un total de 36, se establecía por fin que el titular de la cofradía eras tú, Señor, el Cristo de la Agonía que se venera en la parroquia de San Marcelo. Sin embargo, a pesar de tan poco eminente lugar en los estatutos fundacionales, habías conseguido, Padre, tu propósito: dejar de ser una especie de David de Miguel Ángel para volver a la vida y pastorear a un grupo de discípulos que, con mayor o menor virtud y fortuna, iban a encargarse de recordar a León el supremo gesto de tu amor, de amor de tu cruz. Y en esa seguimos hoy en día, 60 años después. Mi Señor de los Valderas, nos dijiste en el Evangelio de San Mateo que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hoy lo cumples al pie de la letra, como todas tus promesas. Permíteme darte las gracias por estas 6 décadas de bendiciones y por haber vuelto ya triunfante a hacerte luz entre nosotros tras el oscuro túnel de la pandemia. Tengo prisa de ti en estos días, Señor de mi sosiego y de mi urgencia, prisa de disolverme en la alegría de tu muerte en la plaza entre palomas, porque sé que es principio de mi vida, que el viernes al mirarte se retoma. Tengo prisa de tarde moscatel en que una pobre carpa te echa al mundo y el sol se perfecciona con tu piel. Prisa en que tu presencia sea la lumbre que haga que mi fe no quede fría, mezclando teología con costumbre.
Tengo prisa, Señor, por revestirme de tu sangre, tu luto y mi esperanza, para escuchar qué tienes que decirme. Tengo prisa en saber que no estás muerto, pues me ha cantado el gallo muchas veces y preciso que arregles mis entuertos. Prisa tengo, Señor, por abrazarte en forma de almohadilla de tu trono, pues yo no sé otra forma de rezarte si no es apaciguando ese martirio que sufres por haber venido a amarme con el vaivén suave de los lirios. Tanta prisa de abriles me acomete que mi vida es ya solo dulce espera de que en tu apoteosis la completes, llenándola de cielo sin barreras, de 1000 frases de amor con solo 7 que fluyen entre música y madera. Mas mi prisa, Señor, se compromete a explicarle al león a tu manera que es esperanza y luz lo que prometes, que no eres agonía, mi Valderas. He dicho. Con la venia del autor, Jorge Revenga dicit. Es miércoles, es noche y es silencio, es oración, promesa susurrada, es emoción y velas encendidas, es intención de verte sin miradas. Es una larga fila penitente, es un estruendo seco de carraca, un viento grave que anuncia tu salida, un diástole perdido, una escondida lágrima. Es una cruz desnuda que entre ceras camina, claroscuros de amor sobre viejas murallas, pasos casi perdidos por calles que te sueñan, cuando la luna llena desde el cielo te ensalza. Quizás sea dolor por quien ya no te sigue, o acaso los anhelos, los logros, las hazañas, una ilusión perdida, un beso, algunos sueños, o un amigo robado por la muerte canalla. El caso es que camino grave, solo, despacio, con una capa negra, con mi túnica grana y sueño con que llegue la débil primavera para llevar tu cruz, para mirar tu cara a punto de morir, exangüe, hecha tristeza, con rictus de dolor por la estulticia humana. Franqueo entre silencios las puertas de una madre que sabe que su hijo casi muerto le aguarda, y en una rosa roja resumo mis poemas, mis llantos, mis fracasos, mi vida y mi esperanza. Envuelto en esa noche, con el cielo estrellado, silente la ciudad que ese día te alcanza. Quiero llevarte en hombros, quiero soñarte mío, quiero orar en silencio, que sepas que me faltas, pensando en ese viernes de lutos y de horquetas, en que suenan al aire solo 7 palabras. Y formaré en 2 filas una suma de alientos, te escucharé sin miedo, te acunaré en mi alma y por decirte algo con tu mirada inerte, esperaré anhelante que suenen las campanas, que rompen el silencio repicando en susurros, que esta es la noche, siempre de eterna madrugada. Amén. En medio de 2 maderos alzaron, Señor, tu cruz. Abad, estimado Óscar, abad honorario, querido Eduardo, qué fácil hacéis las cosas para que me siente siempre tan a gusto entre vosotros.
qué alegría interior siento en este momento al poder compartir el 60 aniversario fundacional a vuestro lado. Javier, el viceabad, me encomendó que hablara del apartado histórico, pero muchas de las cosas ya se han oído aquí ahora. Yo que os voy a contar, si la conocéis vosotros, la historia mucho mejor que yo, especialmente porque la habéis vivido día a día, año a año, y algunos, como nuestro querido Eduardo, desde el primer aliento. No voy a relataros lo que vuestro fundador y primer abad ha contado muchas veces, cuando siendo estudiante en Valladolid, tuvo la primera idea de fundar en su León una cofradía en la que se aglutinaría inicialmente a licenciados universitarios. Después de ver en el Museo Nacional de Escultura los dos ladrones de Pompeo Leoni con la Piedad de Gregorio Fernández a sus pies. Aquella escena de los ladrones en el Gólgota, de esas tres cruces que redimieron la humanidad, le impactó y quedó grabada en su mente, pues no existía por aquel entonces dentro de los pasos de la Semana Santa leonesa. Y conociendo al Señor de Paz y su origen familiar maragato, por su constancia, tanto en lo profesional como en lo personal, la idea inicial fue fructificando hasta que consiguió que el doctor Almarcha, a la sazón obispo de León, rubricara el decreto de aprobación de la Cofradía de las 7 Palabras, a las que el propio obispo añadió imperativamente: de Jesús en la cruz. Todo esto ocurrió el 22 de septiembre de 1962 con el inestimable apoyo digno de ser citado del coadjutor de San Marcelo, don José Luis Álvarez de la Riva. Hasta aquí, en Leonés castizo, las vísperas. A partir de aquí, la gloria, que dicen los exagerados andaluces, aunque en realidad hay que darles la razón, pues las 7 Palabras ha sido una cofradía modélica en todos sus aspectos y ha llegado a esa gloria que supone que en sus 60 años de vida ha cumplido sus objetivos iniciales, escenificados inicialmente en la urbe leonesa en la Semana Santa de 1963. No solamente porque en este año de vuestro cumpleaños vais a poner en la calle los 7 pasos de las 7 Palabras, sino porque habéis podido conseguir esa gloria que yo diría inigualable en la cabeza, inimaginable en la cabeza de Eduardo, en aquella España del nacionalcatolicismo, que yo resumo en estos 4 puntos. La seriedad, con unas procesiones estéticamente muy conseguidas en cuanto al silencio, el orden, los valores artísticos y la uniformidad. La creatividad, con el diseño de actos muy adaptados a los días y las horas precisas, y una valoración muy positiva en cuanto a lo visual e inédito. La participación y la actuación activa de todos los hermanos y hermanas, incluso en la elección de los cargos. La pluralidad, como la puja mixta en los pasos y que en el futuro pueda llegar a alguna mujer al cargo de abadesa por méritos propios. Y no tengo que explicaros más porque todo lo que manifiesto es evidente y de lo que tenéis que sentiros muy orgullosos, aunque tenemos que ser también conscientes que todo lo humano es mejorable siempre. Y quiero incidir y destacar especialmente en el aspecto de la creatividad que he citado anteriormente, poniendo como ejemplo el Vía Crucis nocturno del miércoles santo, cuando elegisteis la escenografía única, una escenografía única como las murallas de Independencia y las cercas medievales para salir a la Puerta Moneda, donde se encuentra la casa de mi familia materna y donde yo jugué de niño junto con mis primos. Y después el detalle de hacer una ofrenda a la Virgen del Mercado, patrona popular de la ciudad de León,
con la que también estamos tan identificados en mi familia. Eso es ir a la raíz de la historia y lo que todo ello supone. Pero también la puesta en escena del pregón a caballo el Jueves Santo, un acto totalmente innovador en nuestra Semana Grande, en el que hemos tenido el gran honor de colaborar todos los aquí presentes. También tengo que confesaros que hace unos días en el Vía Crucis de la Junta Mayor cumplí uno de mis sueños de hace unos cuantos años, que era pujar el Cristo de los Valderas, a pelo, también en castizo, quiero decir sin trono, y le pude acariciar y besar levemente a la mano y poder subir imaginariamente con él al cielo. Del mismo modo, se reverdece en mi cerebro inmarcesible aquella visita extraordinaria de la cofradía con el excepcional crucificado de la Gubia de Amado Fernández al santuario de la Virgen del Camino, patrona de la región leonesa, en el acto anual de la plegaria. ¿Verdad, Javier, que aquella instantánea del Valderas frente a la Virgen perdurará por los tiempos? Asimismo, tengo un recuerdo imborrable contigo, Eduardo, cuando fuimos a ver juntos el Cristo de la Luz en la Universidad de Valladolid, imagen gemela del Valderas, perfección. Nos quedamos extasiados de la perfección y ambos muestran la grandeza del artista universal que es Gregorio Fernández.